entramos al tema. El tema que estamos viendo pues es una secuencia de lo que se llaman los misterios revelados. Todo el reino de Dios, todas las cosas de Dios, todo de alguna manera ha sido revelado. Todo. El hombre por sí mismo no puede conseguir las cosas del reino de Dios, o revelado en el Antiguo Testamento o revelado en el Nuevo Testamento. Quien más ha revelado en lo que podríamos llamar todas las cosas, pues ha sido Jesús, que nos ha venido a revelar muchísimas cosas, y las que el Espíritu Santo ha revelado específicamente a los apóstoles, a los evangelistas en su debido momento. Hoy vamos a ver el don precioso al Cordero de Dios, o el Cordero de Dios, el misterio revelado que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Muchas profecías, mucho por aquí y mucho por allá, pero el Cordero de Dios es el don principal que Dios nos da gratuitamente a nosotros. Es el don, es la gracia de Dios acercándose a aquellos que no pueden salir del charco de la desesperación. Entonces es un misterio oculto, no lo sabían, no lo conocían, y para muchos todavía el Cordero de Dios es un misterio que no le ha sido revelado. Por eso necesitamos los evangelistas, los predicadores, los que necesitamos ir al alcance de otros, entre los parientes y amigos, para que sepan que Jesús es el Señor, que es el tesoro que estaba oculto. Hoy en la canción decía: mi orgullo me sacó del jardín, y la humildad de Él trajo el jardín de nuevo a mi corazón. Ese jardín es el don de Dios y es Jesús. Por eso necesitamos trasladarlo a otros. Hemos hablado de los misterios. Si podemos leer por favor Mateo 13, 10, 11, en dónde estamos en este momento y por qué estamos tocando este tema tan interesante. Son muchos misterios, pero este misterio del don de la gracia no lo podemos tratar tan así suavecito, sino que tiene que ser ampliado. Mateo 13, 10, 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Obviamente los misterios del reino le fueron revelados a los apóstoles. Muchos de los misterios no lo entendieron y el Señor se los explicó por aparte. Hoy nosotros también tenemos en nuestras manos los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Está en lo mismo, estamos en lo mismo. Hemos recibido bendición tras bendición, eso creo yo. Es una comunidad en la cual la palabra de Dios fluye lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días fluye la palabra de Dios. Alguien me preguntaba: ¿cuál es el día de reposo de la iglesia Casa Josué? Ninguno, y todos. ¿Y eso por qué? Es muy sencillo. Fíjense ustedes que me hicieron una pregunta y me dijeron: Ángel, el sábado salió así tirado por onda, como que el día que descansó el Señor. Pero nosotros sabemos que el descanso es Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice que el Señor todos los días bajaba en el viento de la tarde. Entonces, ¿quién bajaba? ¿En qué día es ese? ¿Cuál es mi reposo? Entonces, qué tremendo descubrir que en todos los días está el reposo, porque el que da el reposo está en mí, que me reposa. No sé cómo lo dije, pero sonó bonito, ¿cierto? Entonces el reposo es Él. Y cuando hablo de reposo no es un día, es un lugar. Pueblo de Dios, cuando hablo del reposo no estoy hablando del sábado. Estoy hablando que el reposo para Israel era entrar ¿a dónde? A Canaán. Y no pudieron porque los 10 espías dijeron: allá hay gigantes y enanos, y más gigantes con enanos, y son terribles. Entonces no entraron. Y se fueron al desierto 38 años. Entonces el sábado o el día no es el día, es el lugar. El lugar es Canaán y el nuevo lugar es Cristo. Cristo, el reposo ahorita para el reposo eterno, que es la Nueva Jerusalén. Entonces no es un día, es un lugar. Pueblo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Es un lugar. El día lo podemos considerar bajo muchos aspectos, porque si cumplimos lo que es la esencia del sábado, pues qué bendición. Pero el sábado no fue
para que el hombre estuviera esclavo, sino el sábado fue hecho para el hombre y el domingo también. Es que también el lunes, hombre. El lunes no ponen huevo las gallinas, pero aquí sí pone. El lunes a las 6 de la mañana, como dijo un predicador de los que vinieron, el día más peligroso de todos los pastores es el día lunes. El día que más pecan los pastores es el día lunes. Eso dijeron, ¿se recuerda? Yo les dije, hay que decirle a esos pastores que vengan a la coinonía del lunes, para que así ya no pecan, entonces reciben una buena porción de palabra de Dios. Los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les ha sido revelado. Bueno, los misterios revelados y administrados por los creyentes. Estos misterios son para ser ministrados. Si nosotros los tenemos, estamos en la obligación de darlo. Ahora, yo no lo quiero dar porque me sienta obligado, porque me da una alegría y un gozo hablar de estos misterios, porque trae paz, reconciliación a todos. ¿Es cierto o no es cierto? A ver cómo está el amén el día de hoy. Los veo un poquito así como que están, pero bueno. Entonces, cuando hablamos de los misterios, pues hay un montón. Aquí traje 9, hay un montón. Pero vamos a tocar esto despacito. El misterio que nos tiene ocupado el día de hoy es el misterio de la gracia en Cristo. Traducido en otras palabras es el don, la gracia del Cordero. Él es el don, Él es la gracia, Él es el favor inmerecido de nosotros, porque si comes, morirás. Y Dios hizo un tiempo para que Jesús pudiera venir y a través de él recuperar lo que se había perdido en el Edén. Por lo tanto, no lo merecíamos y él cedió por sí mismo. Él cedió. No me matan ustedes, yo soy el que doy la vida por ustedes. O sea, no entremos en granjería de cuánto vale el sacrificio, no lo podemos pagar. No entra en nuestra capacidad el poder pagar algo que es eterno, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, quien tiene la capacidad, por amor a sí mismo, cedió. Cuando nosotros estábamos perdidos y condenados. Por eso es el don más grande que hay. Y otro don es el don del Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta, es puro favor de Dios. Por amor a su nombre, te hizo a ti y me hizo a mí. A ver, dígale: Señor, te doy gracias por haberme hecho tan chulo. Dígase, ahorita, primero los hombres. Señor, gracias por haberme hecho tan chulo. Dígaselo al Señor. Ay, ni siquiera los oigo yo. ¿Qué le van a ir su mamá de estar triste ahorita que ni siquiera dicen eso? Y a ver, las mujeres, díganle: Señor, en humildad. Qué linda soy para ti, Señor. ¿Tiene sentido? Va que sí. A ver, los patojos: Señor, aquí está un guapazo. Dígale al Señor eso. Guapazo. Pero está bueno, eso me gusta, ¿verdad? Entonces, es el don de Dios, es gratuito, se dio gratuitamente. Esta palabra es muy difícil de entender porque muchos están acostumbrados a que no me gustan que me den nada y yo lo pago todo. Orgullo, ¿verdad? Por eso, por orgullo salimos del Edén, porque pensábamos que podíamos, ¿verdad? Y no podíamos, ni en el Edén ni hoy día. Y eso es uno de los misterios más grandes. Él sí puede, yo no puedo. Señor, socorro. Y ahí el don, la gracia del Cordero. Bueno, vamos a tocar este punto que es tremendo. Solo en esta cita nos podemos quedar un buen rato. ¿Están listos para ver esta cita? A ver, ¿cuántas verdades quisiera usted tener en esta cita que vamos a dar ahorita? 1, 2, 3. ¿Les gustaría 4 verdades? Amén. Vamos a verla y van a ver ustedes lo que la palabra de Dios dice tan maravillosamente y que a veces pasa desapercibido por la forma como leemos. A veces leemos muy rapidito, otras veces muy lento, otras veces no sé qué, o como dice uno, estamos leyendo y pensando en el caballo, pensando en a saber dónde. Y entonces el tema del pensamiento se nos va de un lado para otro. Juan capítulo 1, 29, 34. A ver si me descubren dónde están estas 4 verdades de testimonio. Leamos, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía.
mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, ¿se dieron cuenta? No se dieron cuenta. Sí, sí, a ver, ¿dónde están los puntos valiosos? Ahí está con línea, pues, para que lo siguieran. Pues. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta revelación rompía el esquema del Antiguo Testamento. Rompía completamente lo que se llama las ceremonias y rompía los 6 o 7 sacrificios dependiendo de donde usted quiera partir. En el Antiguo Testamento habían ofrendas gratas a Dios y ofrendas no gratas a Dios, eran 5, pero se agregan 2 más por las actividades en relación a ungir. Entonces, estos 5 sacrificios eran definitivamente o de animales o de ofrendas, pero era lo que el hombre le ofrecía a Dios, siempre. Por lo tanto, era siempre el hombre a través del sacerdote que agarraba la ofrenda, la escudriñaba por todos lados, porque un requisito era que la ofrenda fuera perfecta. Quiere decir que no tuviera problema en el oído, ni en la nariz, ni en la boca, ni en la piel, en fin, limpio. Y entonces el sacerdote, al considerarlo limpio, este chivo o este cordero o este becerro, en fin, el animal que sea, es perfecto para poner paz entre nosotros y Dios, por lo menos un año. Esa era la fiesta de Yom Kippur. O sea que la mentalidad judía estaba en función de hacia abajo, hacia arriba, y la función del sumo sacerdote era de paz y de reconciliación. La del profeta era la de indicar: no están bien, lo que están haciendo es mal, se equivocaron de camino. El sacerdote cumplía la función de la paz entre Dios y los hombres. Y los reyes pues cumplían la función de ordenanza, de dirigir ese pueblo al rey de la gloria. Entonces Juan el Bautista viene y dice algo que atravesó la mentalidad judía. Los dejó como quien dice: ¿y este qué está hablando? Pues sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde Dios iba a dar un cordero si toda la estructura del Antiguo Testamento era de chivo, de cabra, de becerros? ¿De dónde? Entonces fue un golpe cultural tremendo para ellos. Y se sintieron: ¿qué estás hablando, Juan el Bautista? Cállate. No, el Cordero de Dios, Él es. Y Él quita el pecado del mundo. Dios, ¿cómo así que quita el pecado del mundo? ¡Pam! Sonó un bombazo en el cielo y la tierra se puso a temblar. El poder de las tinieblas tembló como nunca, porque el Cordero de Dios se hacía presente. Entonces imagínese usted, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, primero un Cordero de Dios. Este está loco, ¿eh? Pero no es eso. Todavía más loco al cuadrado, diríamos, ¿verdad? Resulta que dice que quita el pecado del mundo, cuando en el Antiguo Testamento era la sangre se ponía para cubrir. Y cubrir es una cosa, pero quitar es otra. Quitar es: ya no la tengo, me la quitaron. Ya no está sobre mí el peso de algo. He sido limpio o he sido limpiado por la sangre del Cordero. Entonces, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacerdotes, los fariseos, en fin, los saduceos y las 4 o 5 castas que había ahí tiradas por diferentes estructuras. ¿Qué está hablando el Juan el Bautista? ¿Cómo es posible que este hombre se atreva a decir 2 cosas? Ya tenían suficiente motivo para volarse a Juan el Bautista. Una raza sanguinaria ustedes. Acuérdense que pedreaban a la mujer y al hombre lo dejaban huirse si lo descubrían, si lo agarraban. ¿Va? Era tremendo. Un hijo que no obedecía al papá y ese hijo también podría ser. Y muchas cosas
cuchillo por aquí, cuchillo por allá, muy fuerte la situación. Y está diciendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendas dos verdades, el pueblo quedó impactado. ¿Qué está hablando Y todos sabían quién era Juan el Bautista, un hombre cuya vestimenta era muy peculiar y de su comida era muy peculiar, y todos lo tenían en alta estima porque lo que hablaba iba en relación a su propio testimonio. Por eso se le llama el último profeta del Antiguo Testamento. Y dice que este último es el más pequeño entre todos los que vienen después. La palabra de Dios siempre sorprende. Entonces, es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Un tremendo misterio. ¿Y quién te dijo a ti eso? ¿Cómo sabes tú eso? Estás hablando de preexistencia. Pues sí, es cierto. Pues después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Esto es un rompecabezas. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista salió 6 meses, 8 meses antes que Jesús. Esa es la edad más o menos. Por lo tanto, Juan el Bautista sabía quién era Jesús, pero no sabía quién era Jesús. Qué cosa, ¿verdad? Ya estoy hablando igual que la palabra. Sabía quién era, sí, pero no sabía quién era en el fondo. Porque él mismo se sorprendió. Cuando vio a Jesús dijo: wow, es entonces. Yo no lo sabía, si es mi primo. Si jugábamos canicas. Bueno, no sé si había canicas, pero más de algo han de haber jugado, digo. Eran primos, pues. Y resulta entonces, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Y quién te mandó? ¿Quién te dijo que te vinieras? ¿Quién te empujó? ¿Quién te reveló esa verdad? A ver, Juan el Bautista, como hicimos la semana pasada, le voy a hacer pregunta. Juan el Bautista, disculpe, ¿quién le dijo a usted que el Cordero de Dios es Jesús y que quita el pecado del mundo? ¿Cómo fue que lo dijo? Aquí tuvo que haber habido una revelación muy específica de Dios a Juan el Bautista. Definitivamente, no hay para dónde. No está aquí, pero se sobreentiende. Cuando uno viene y dice: ay, qué bien me siento. Ah, ya comiste, verás, sí, ya comí. Vos es que se nota, que se nota, vos estás con la cara contento. Si antes ibas con una cara de desmayado y ahora regresa con la cara y con un palillo de diente, ¿qué da a entender? Ay, Dios. ¿Va que sí? Pues entonces es lo mismo. Así es que obviamente tuvo que haber sido el Espíritu Santo quien se lo reveló. También dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vi. ¿Y por qué prestó atención a eso? ¿Y por qué una paloma? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué no el toro? ¿Por qué uno de los animales que vio Ezequiel alrededor del templo? No, una paloma, una pinche paloma, diría cualquiera. Hay una palomita así, de aquellas que vuela y se posa por todos lados. ¿Cómo descubrió que le puso al Espíritu con mayúscula? Que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que aquí viene. ¿Quién le envió? ¿Quién le envió a bautizar con agua? Muchos dicen que el bautizo de Juan se conoce como el bautizo de agua y el de Jesucristo el bautizo del Espíritu. Y todos los que confesaron sus pecados en el río Jordán, las aguas del Jordán lo tenían. Dicen exégetas o aquellos rabinos que cuando Jesús se metió en el Jordán, lo que hizo fue absorber el pecado de todos los que antes habían estado ahí y que él lo iba a tener. Ya los tenía dispuesto para llevarlo, para que junto con todos los nuestros fuera a la cruz. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Qué bonita ilustración. No me deja como un sabor amargo, por el contrario, me deja con una exquisitez impresionante el saber detalles como estos. Entonces, el que me envió a bautizar, un momentito, Juan, ¿quién te envió? Seamos específicos. ¿Quién te envió? Por favor, no lo dice. Entendemos que o el Padre o el Espíritu Santo, algunos se lo reveló,
Y aquel me dijo, otra vez, cuando uno usa la palabra aquel, ¿a quién se refiere? A una persona. Aquel me lo dijo. Aquel me dijo, oiga, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece. Mire, mi hermano hubiera querido estar a la par de Juan el Bautista. A ver, Juan, contame todo lo que te contó aquel. Porque si aquel te contó todo eso, por favor, ilustrámelo, porque hay mucho vacío aquí. Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Cómo así? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, en pocas palabras. Cuando nosotros vamos a retiro y la persona cree y lo vamos a bautizar en agua, no somos nosotros. ¿Quién es? Jesús. Tú solo haz lo que tienes que hacer y lo demás lo hace Él. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. ¿Por qué? Porque Él quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque sobre Él vino el Espíritu Santo y permaneció. O sea, dice la palabra que todas las obras que hizo Jesús las hizo por el poder del Espíritu Santo. Él no resucitó, teniendo el poder para hacerlo, no resucitó por el poder de Él, sino que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que Él, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no usó su poder ni su dignidad, todo lo dejó, se anonadó, como dice Filipenses. Un regalo precioso. Voy en la condición de nacido bajo mujer para vencer la muerte. El Cordero de Dios. Y voy ahí con el propósito, no me quitan la vida. Yo estoy consciente de quiénes son ustedes, porque todos ustedes son hechura de mi mano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Así que yo soy chulo para Dios. ¿Y qué será Dios para usted? A ver, ¿no sería cuestión de meditar un poquito? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que tremenda revelación ustedes. Solo con lo que dijo, este es el Hijo de Dios. Y cuando a Jesús le dice, y eres tú el Hijo de Dios, tú lo has dicho, ¡ay, es blasfemia! Imagínense el pobre Juan el Bautista que se la está soplando del primero. Este es el Hijo de Dios. Por eso la Escritura en 3, 4, 5 citas tiene tanto contenido. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Y vi que el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad está presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dando una manifestación del poder, de la gloria de Dios a través del Espíritu y el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Será que el Cordero que quita el pecado del mundo, usted lo pagó? ¿Qué ha hecho usted para que Él venga? Pecar. El motivo nuestro fue transgredir, porque por el orgullo salí del jardín. Así dice la canción, ¿verdad? Yo voy a creer que la canción es fiel, pero la palabra lo dice. Por no obedecer o por obedecer a Satanás, por creer en Satanás. Entonces el juego es obedecer o creer. Si obedezco es porque creo. Y si creo es porque obedezco, o sea, es fácil. Si no obedezco, le estoy diciendo no a Dios. Y eso fue lo que pasó en el Edén. Le dije no a Dios. O sea, mi representante, Adán y Eva, le dijo no a Dios. O sea, como ascendencia veo quién fue el que cayó, porque he nacido por medio de él a través de la carne y del pecado. Pero a través de Jesús he vuelto a nacer. Amén. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra. Entonces toda esta palabra que estamos hablando, que supuestamente la vamos medio entendiendo, todavía no le agarramos el significado completo. Porque si lo hubiéramos agarrado, usted me diría, ¿y vos lo tenés completo? Jamás va a ser completo. Siempre hay algo más de Dios, porque no puedo dimensionar a Dios en mí. No puedo. Y por más experiencia que Él pueda darme, no tengo la capacidad para aguantar todo la revelación y el peso de la gloria de Dios en mí, si no es por gracia y por misericordia. Y aún así, la palabra dice que este cuerpo mortal no resistiría, por eso tiene que morir, para que me dé un cuerpo glorioso. Y en el cuerpo glorioso entender más de lo que entendemos hoy. ¿Cómo ven al Cordero de Dios, chicos? Es un don.
gratuito. A ver, todos juntos, dígale: Señor, yo no te quiero. Entonces dígame: te quiero. A ver, Señor, te quiero, te amo, te anhelo, te deseo. Eres lo más importante en mi vida. Lo digo en negativo esperando que ustedes lo dijeran en positivo. Ya lo dije en negativo y dijeron: no, eso no, díganlo en positivo. A ver, ¿quién es el hermano aquí que tiene más carácter de definición para decir a boca abierta quién es Jesús para su vida? Entonces estamos hablando de 4 verdades de testimonio. Posiblemente si profundizamos encontraríamos otras, pero solo en una cita pudimos ver ese don del Cordero, el Hijo de Dios, que vino a morir por ti y por mí, que se dio gratuitamente. No me quitan la vida, yo la doy. Yo estoy consciente de quiénes son, yo sé quién soy, me despojé y vengo con el propósito de, sabiendo que tú no puedes, me doy para que tú seas libre. ¿Me entendiste, pueblo de Dios? En forma resumida viene a ser eso. Entonces es el don de Dios para nosotros, es la maravilla preciosa de Dios hacia nosotros. Al que no conoció pecado. ¿Y por qué estamos hablando del Cordero? Porque el Cordero es la gracia, es el don supremo que Dios nos ha dado. O sea, nos dio la vida, sí, pero la perdimos por necios, por orgullo, por soberbia. Pero recuperarla al costo con el cual se recuperó tu vida y mi vida, tenemos que verlo despacio. Entonces, al que no conoció pecado, él no conoció pecado. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, aquí hay otro montón de verdades que vamos a irla viendo despacito. Y todo esto proviene del hombre. ¿Qué dice? A ver, todos juntos. Y todo esto proviene de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque Él sabía que el hombre no podía salir solo. Un hombre a 80 metros en un hoyo, ese no sale, imposible, no sale. Es Dios quien mira hacia abajo, no puede salir. Proviene de Dios, quien nos reconcilió. El hombre se reconcilia a través del sacrificio hacia Dios. Por eso son puntos importantes. Aquí es el sacrificio lo puso, el Cordero lo puso Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Cordero. Entonces es un regalo que tiene ramificaciones eternas para nosotros. No podemos ver, yo no sé cuántas veces ustedes han oído aquí el Cordero de Dios, y donde estábamos antes hasta levantaban un pedacito de pan y todos decíamos sin entender muchas cosas. Muchas cosas pasaron desapercibidas sin entender este gran misterio que a la hora de la hora es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, Cordero, para salvación de nosotros. Consigo mismo por Cristo, o sea, no es un sacrificio del hombre para reconciliar al hombre con Dios. Ese es el ministerio antiguo. El ministerio nuevo en Jesucristo es la reconciliación de arriba hacia abajo. El Cordero que les doy es para hacer paz entre con ustedes. Si Jesús muere y muere sin culpa y muere sin pecado y cumple todo, ustedes tienen opción de que a través del Cordero vengan a mí de regreso. Mis hermanos, estamos hablando algo que platicamos todo el tiempo bajo otra versión, pero es lo mismo. Y nos dio el ministerio en pocas palabras, ¿cumplió Jesucristo su función de Cordero? Sí. ¿Quitó el pecado del mundo? Sí. ¿Quitó el pecado de tu vida? Sí. ¿Eres tú testigo de esa verdad? Sí. ¿Y por qué no se la llevamos a otros? Amén. Porque el peso del pecado está hundiendo este mundo. Y nos dio el ministerio, quiere decir,
si nos dio y nos ordenó, vayan y evangelicen y discipulen, porque ustedes tienen el ministerio de reconciliación. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, usted, yo, somos encargados. Por eso evangelizar es una función de todos nosotros, no solo del ministro o de los auxiliares, no, es función de cada uno, porque usted es un original de Dios. Y como original de Dios tiene que hablar de aquel que lo sacó del hoyo de la desesperación y le ha dado vida, y vida en abundancia. Es una harta obligación por peso, aparte por gratitud. Entonces no podemos permanecer así como quien dice: estoy bien, tengo mi presupuesto, tengo todo cubierto, viva la pepa, y como tengo carro que sirva la gasolina, no importa, todavía tengo una reserva, yo ya estoy bien. No, mis hermanos, esa no es en función del reino de Dios. Algo nos puede tener acomodados, ahí sí que prisioneros de conceptos del mundo, porque uno se acomoda. La tendencia del corazón del hombre es acomodarse. Una vez acomodado ya es fácil que le vayan quitando uno la dieta espiritual y uno va delgado hasta volverse desnutrido espiritual. Cositas, ¿verdad? Y dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba reconciliando consigo, reconciliando con Jesús, que Dios estaba en Cristo reconciliando con Jesús al mundo. Pero los que quieran, ¿va? La opción de la libertad. Muchos dicen que no somos libres, y yo digo que ellos son esclavos de su propio pensamiento. Yo antes me sentía libre, pero engañado, porque estaba bajo el poder de las tinieblas. Pensaba que estaba libre. Cuando el Señor vino a mi vida, entendí lo que es la libertad para escoger. Entonces, los que están en el mundo no son libres, son esclavos del pecado. Están condenados a la muerte eterna. Estas palabritas son importantes para entender quién es el Cordero de Dios y cuál fue, primero, el precio. Él es el precio. Pero los resultados de creer en Él son maravillosos en nosotros. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pregunto, ¿quiénes de ustedes le dijeron sí a Jesús, le pidieron perdón, fueron reconciliados? ¿Cuántos pecados les quedó? ¿Los limpió? ¿Se los quitó? ¿Se sintieron libres? Como quien dice: aquí estoy, viva la pepa, una segunda oportunidad. Pues Dios da esa oportunidad y muchas oportunidades siempre y cuando confesemos. Porque al confesar somos justificados y somos levantados con nueva gracia y nueva misericordia. Cosas que no podemos perder. Este don maravilloso, inmerecido por nosotros, pero amado por Dios, porque por amor a su nombre estamos aquí. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la... Otra vez, ¿a quién se la encargó? A nosotros. Así que somos, mire, hay dos clases de gente en el mundo: los turistas que se van a ir al infierno y los embajadores del reino de Dios que cumplen su función como embajador. A ver, voy a ser de embajador. No les conozco. Muy buenos días, mi nombre es Ángel. El Señor llegó a mi vida hace 40 años. 40, ya estoy viejito. 40, pero no era por lo que dijo aquel hoy. Joven en el Señor. Y les quiero decir que Jesús me rescató de la muerte. Hoy tengo vida, vida en abundancia. Y el Señor ha revelado a mi vida que no moriré antes de que Él me lo diga. Así es que quiero decirles quién es el Señor y comienzo a hablar del Señor. Y ustedes se quedan con los ojos así viendo, ¿verdad? Bueno, ese es usted. ¿Usted está consciente de que Jesús resucitó? ¿De que perdona los pecados? ¿De que te traslada del poder de las tinieblas al reino de la luz? Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Ya lo tiene, pues. Tiene el testimonio dentro de sí, no requiere mayor cosa. Señor, dame la gracia de cumplir ese propósito. Somos embajadores en nombre de Cristo. Bueno, ¿usted tiene idea de lo que es ser embajador? No, no la tiene, porque ninguno de nosotros hemos sido embajadores, pues.
¿O alguien ha sido aquí secretario o ha estado en una embajada? ¿Alguien? Un embajador es el que lleva la representación de una nación. Y el embajador puede llegar y decir, miren, mi país dice no a esto. Y los que están enfrente están viendo al embajador como representante de aquel que está atrás, que tiene toda la autoridad. La autoridad no la tengo yo. Yo hablo de aquel que tiene la autoridad. Jesús tiene la autoridad plena, completa, porque Él es Señor de señores, soberano. ¿Cierto? A quien yo represento es al Rey de la Gloria. Arrepiéntete. Si no se arrepiente es su problema. Pero nuestra función como embajadores no es ir a Estados Unidos, mire, su embajada está hecha a pedazos, ¿va? Ahí hay un montón de gente que en él pasa. No. Nuestra función como embajadores es hablar del reino de Dios. ¿Es cierto o no? Entonces, porque no nos dijo que fuéramos profeta, el profeta que hable y denuncie el pecado. Pero si nos habla para que seamos reconciliadores, tengo que hablar del Cordero de Dios. Y tengo que hablar que quita el pecado del mundo. Y tengo que hablar que murió y resucitó y que venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, venció todo. Y venció por encima de todo. Por eso Dios le ha dado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Se me ha dado todo poder, dice Jesús, y lo delego en ti, que eres mi embajador, que eres mi hijo. Tenemos una representación, mis hermanos. ¿Es un misterio? No es un misterio, ya es una verdad. La conocemos, pero no la estamos llevando, como quien dice, a la práctica en una forma honesta, sincera, clara. Nos quedamos diluidos entre unos y otros, pero el ministerio somos embajadores en nombre de Cristo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. A los que no conocen a Jesucristo. Y a los que lo conocen, no sigas ese camino de muerte. No sigas ese camino en donde estás cambiando los caminos de Dios por tus caminos, por tu costumbre, porque tenemos arraigado aquí tendencias e inclinaciones que nos separan del camino de Dios. Entonces, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Miren, Juan el Bautista, Juan, todos los apóstoles, cuando los vemos en su vida, van a la confrontar. Y tienen que confrontar a su pueblo, a su propio pueblo, que tiene toda esa costumbre, todo eso, las 7 fiestas, los 7 muebles, el tabernáculo, las vestiduras del sacerdote, un protocolo ceremonial increíble, más de 513 reglas que uno dice, ¿para qué tantas? ¿Verdad? Si eran 10 mandamientos y el Señor lo resume en 2. ¿Qué rollo más tremendo? Pero así es. Entonces, ¿quiénes somos? Embajadores. Pero el embajador tiene adentro algo que no tienen todos los demás embajadores. A ver si saben qué es. El embajador es un hijo de Dios. Yo puedo decir, sé tú mi representante, pero no es mi hijo. Usted es hijo de Dios. Amén. Hija de Dios. Amén. Pero ¿por qué tan poquitos? Ya les dije que eran embajadores. Me dijiste embajador, si tengo que ir mejor me quedo. Porque hay un temor dentro de nosotros en cumplir la gran comisión. Por eso el título, somos embajadores en nombre de Cristo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Imagínense a un pagano, mire, te ruego, lo mejor que hay es aceptar a Cristo. Y se da la gran charla, ¿verdad? Te ruego que, imagínense, casi rogándole para que se salve. ¿Cuánto vale nuestro Dios? Pero no es el valor, es el amor de Dios la clave de todo esto. No nos dejará, no nos abandonará y estará con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. La fidelidad de Dios mostrándose en todo esto, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y esto era la parte que les decía.
pues que algunos consideran que en el río Jordán, todos los que fueron bautizados por Juan, pues el pecado quedó en el agua, y cuando llegó Jesús se sumergió y se levantó, tomó el pecado de toda la historia. Es una forma de hablar de todo ese pasado para llevarlo a la cruz, y de esa manera Él se hizo pecado. Él tomó el pecado de todos los tiempos, de todos los tiempos, de todos los tiempos, de todos los hombres, de todas las culturas, de todos los lugares. Como quien dice, allí está la respuesta para cada hombre, no importa el lugar y donde esté. El don precioso de Dios. Me pregunto, ¿será que Pablo tenía razón cuando dijo que el tesoro de Dios está en barro? A ver, ¿qué clase de barro es usted o soy yo? ¿Cómo nos podríamos enfocar? ¿Qué tipo de barro somos? ¿Cómo? Tirado con onda. A ver, ¿me permiten usar un lenguaje chapín? Díganme sí. Es que tengo unas ganas de decirlo terrible. Somos un barro lleno de babosadas. A ver, ¿quién está de acuerdo conmigo? Que levante una mano y levante la otra y diga, hoy sí me pegaron duro. Soy un barro pura lata. ¿Soy un barro qué? Lleno de babosadas. Y las babosadas son la vieja naturaleza, mañosa como solo ella, mañosa. Entonces, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estas dos citas abren fronteras para nosotros, para saber que sí somos barro. Porque en el Génesis dice muy bien y tiene que quedar claro que el Señor tomó barro e hizo al hombre. O sea, ¿qué hizo? Sopló. O sea, el barro y el aliento de Dios que viene a ser esa agua, pues hizo que el barro, el polvo se hiciera barro, hizo la figura y puso el aliento de Dios en él. Somos propiedad de Dios. Se perdió la propiedad de Dios. Fue engañada. Está bien, todo eso lo tenemos que ver como qué terrible, pero qué glorioso aquel que vino dando su vida por ti y por mí. El don precioso de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos permanecer, como quien dice, inexpresivos ante toda esta verdad. Pero ¿qué es lo que nos sucede a nosotros para que nos quedemos tan así? Algo está pasando. Y lo que está pasando es que las tinieblas están bajando. Y está durmiendo al 90% de la iglesia. Hace falta un sangoloteo del Espíritu para que nos quite todo ese polvo que nos tiene anestesiado. Y eso no es función solo del ministro, es función de que tú te des cuenta de que algo no está bien en tu vida. Por ejemplo, he dicho no sé cuántas verdades y posiblemente no has dicho ni una vez amén. Algo pasa en tu vida. O la comodidad ya te tiene atrapado, o amas más las tinieblas que a Dios. Qué dura la cosa. Bueno, entonces cuestionémonos, porque este don no pasa desapercibido. El día que Jesús nació, coros de ángeles esperaban ese momento, porque era el corazón de Dios el que anhelaba rescatar a la criatura. Y los ángeles entendían muy bien lo que estaba haciendo Jesús al dejar todo. Y aquí vemos el misterio revelado a través de Juan. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo, Pablo, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Posiblemente más de alguno va a decir, es una charla un poquito pesada. Tiene toda la razón. ¿Está pesada la charla? ¿Está amena? A ver, todos juntos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos juntos. Gloria a Dios. Bueno, digamos que sí, ¿verdad? Vamos a otra cita tremenda, que es: con la muerte y resurrección de Cristo, el regalo de Dios se nos ha dado a todos por medio de la. Entonces, el regalo maravilloso, siendo barro muerto, inerte, tonto, insensato, resulta que el regalo es para el barro. El regalo eterno es para el barro. No salgamos de nuestra dimensión, somos polvo, porque al final, cuando vamos a morir, ¿qué es lo que van a enterrar? Polvo. ¿Qué vamos a encontrar? Polvo. Y en 20 años, ¿qué va a haber? Polvo.
pero tenemos el llamado eterno para vivir con Dios. Entonces vamos a Romanos capítulo 5, versículo 21 y luego el 5, 1, 2. Leámoslo, por favor. Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una cita que la pasamos de largo, pero quiero hacer algunos puntos de referencia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Uno se queda trabado ahí, ¿verdad? O sea, ¿por qué puso Dios la ley entonces? Yo no sé si ustedes han visto a los chiquitos, hijo mío, no hagas eso. ¿Qué hacen? ¿Cómo le demuestro que le digo que no y sí lo hace? Le tengo que poner algo enfrente que si le digo, haz esto, él hace lo contrario. Hay el espíritu de contradicción. La naturaleza caída del hombre es oposición a Dios 100%. Se rebela, no puede, no quiere con Dios. Entonces, si el hombre tenía dentro de sí esa capacidad de que el pecado abundase porque era cierto, se necesitaba algo extraordinario, fuera de lo común, fuera de lo humano. Y aquí sobreabundó la gracia. Pero ¿quién es la gracia? Y si lo veo bien, ¿quién es Jesucristo? Y si lo dimensiono bien, ¿quién es realmente Él? Entonces el pecado es un punto, voy a ponerle un nombre solo por ponerle nombre, es una pulga en relación a la grandeza de la gloria de Dios que nos dio a nosotros. Cuando no tenemos la dimensión correcta de todo esto, nos perdemos. Por eso sobreabundó la gracia. ¿Cómo poder decir que Jesucristo sobreabunda en todo? Pues es Dios. Y al mismo tiempo se hizo hombre y sin pecado. Sabía lo que venía. Y muriendo, resucitando, ahora es Rey de Reyes, Señor de Señores, a la diestra de Dios a favor de nosotros. Por lo tanto, el Cordero de Dios no fue un momento. Es el Cordero eterno que hoy está sentado a la derecha de Dios a favor de nosotros. O sea que el lodo todavía sigue recibiendo bendiciones tras bendiciones de Dios para que no nos perdamos. Esta es una verdad que no podemos dejar de decir y de trasladar y sobre todo de vivir en nosotros. No podemos soltarla, es una verdad que atraviesa el tiempo. Para que así como el pecado reinó para la muerte, ¿cuánto tiempo va a reinar la muerte? Tiene su tiempo, tiene su tiempo. El pecado tiene tiempo, Satanás tiene tiempo. Y la gracia en abundancia para la vida eterna. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida mediante Señor nuestro. Él es la gracia. Sin ti no se puede hacer nada, tiene sentido. Y si sin ti no se puede hacer nada, ¿quién viene a ser mi fuerza? Él. ¿Quién es mi fuerza? Mi fortaleza. ¿Quién es mi roca? ¿Quién es mi alegría, mi gozo? ¿A quién quiero agradar? Pero para agradar, ¿quién tiene que morir? Miren, 4 voces. Las demás, chito, pariente de Tarzán. Calladitos, calladitos. ¿Quién tiene que morir? Por lo menos dígale a la par, usted tiene que morir. Para lo menos así nos llevamos algún jabón encima. A ver, dígale a su vecino, usted tiene que morir. Y usted dígale también usted. Ahora digan los dos, muramos los dos juntos pues. Entonces, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a Romanos 5, 1, 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Son citas, estamos en el curso de Kyrios los días miércoles y en las clases estamos haciendo pensar a todo el grupo. Pensar. Si yo tengo 3 manzanas, 2 bananos y 5 naranjas, ¿qué dije?
3. ¿Cuántas frutas tengo? ¿Y cuántos bananos? ¿Y cuántas peras? O sea, muy bien. Fíjense que sumar pera, manzana y todo sí tiene lógica porque hablo de fruta. Pero si soy específico me tienen que decir cuántas naranjas. El arte de entender esto es lo que hemos hablado muchas veces. Dentro de nosotros tenemos dos agujas que tejen. Pero si a lo que estoy viendo y estudiando le meto fútbol, le meto básquetbol, le meto, ¿qué más le meto? La política de Guatemala, la del Congreso, Dios guarde, ya solo con eso ya estoy mareado. Entonces, un montón de pita, ¿qué estoy tejiendo? Basura. Pero la capacidad que Dios nos ha dado es de tejer en nuestra mente las cosas de Dios. Y cuando los elementos azul, verde, rojo, morado, los colores del reino, del tabernáculo, se comienzan a tejer, se hace un tejido glorioso. Y solo hay un tejido que marca la diferencia. Jesús es el Señor, punto. Cuando se menciona a Jesús, viene la batalla espiritual. Cuando se dice Dios, no importa, Dios puede ser cualquier cosa. Pero Jesús no, Jesús es el Hijo de Dios, por eso lo llevaron a la muerte. Pero era el Hijo de Dios. Y era el don. Era el Cordero, el que quita el pecado del mundo. O sea, no se dieron cuenta de todo lo demás. Solo se fijaron, sí, dijo Hijo de Dios. A ese no lo quebramos, lo matamos. Es una blasfemia, pero todas las bendiciones que traían con él. No se dieron cuenta de los sacrificios, lo que implicaba la liberación. El pueblo de Dios salió ¿de dónde? ¿De dónde lo liberó Dios? De Egipto. Pero amaban las cebollas. ¿Qué más amaban? La carne. Las verduras. ¿Y cuántas veces en el desierto? Señor, nos vienes a hacer morir aquí. Así están los cristianos hoy día también. Antes yo chupaba, antes no sé qué, antes no sé cuánto, ahorita nada, pues, y entonces encima todo esto, pues viene la tentación, ¿no? Justificados pues por la fe. De acuerdo, regresemos al Edén. Hay dos palabritas. El Señor le dijo, si comes, morirás. El Señor dijo, si crees, vivirás. Es lo mismo, es la misma. Lo mismo que en el Edén. En el Edén, si le haces caso a la serpiente, mueres. Si le haces caso a Cristo, vives. Porque fe, en Cristo vivirás. Por fe, en Satanás morirás. Pásenlo o tradúzcanlo a obediencia. Si obedeces a Jesús, vivirás. Si obedeces a Satanás, morirás. ¿Cierto? Entonces, justificados pues por la fe, es la misma prueba. Tenemos que presentar a Cristo para que esta persona opte a una decisión, conmigo o contra mí. Ese es el Evangelio. Y ya sabemos a quién estamos poniendo por delante. No es un presidente de la República, no es un embajador, es el Rey de la Gloria. El que murió, el que resucitó, el que cargó tu pecado, no que él tuviera pecado por sí mismo. Entonces tenemos dentro de nosotros una garantía eterna de quién es Él. Reconocer ese valor en nuestras vidas nos impulsa, como Marco Antonio y otros hablaban el día de hoy. Evangelizar, dar es lo mejor y lo que Dios ha hecho es dar. Ahora, cuando Dios da, atrae. Cuando se da, atrae. Ese es el poder de Dios, el poder de atracción. Dios da para atraer tu corazón hacia Él. Por eso, por la fe, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Creer en Jesús, creer en que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por ti y por mí, que dejó todo en el cielo para venir y nacer de mujer, para que a través de esta mujer, naciendo bajo la ley, para nosotros se volviera justicia. Amén, pueblo de Dios. La clave es fe, pero la clave detrás de todo es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar con este banquete de 3 citas que hemos leído el día de hoy. Digámosle, Señor, aquí estoy. Me cuesta entender que soy polvo. No sé por qué razón pienso que soy oro o plata, pero resulta que soy barro. Y el barro por sí mismo no puede hacer nada. Es un barro deforme.
Es un barro que necesita la mano divina. Y yo ya sé que soy barro y que el tesoro más precioso y hermoso que hay eres tú. Por eso aquí, sabiendo que soy un vaso de barro, lo más hermoso está en mí. Y lo más hermoso que está en mí quiere bendecir mi vida si le entrego el control de mi vida. Quiere bendecir mi vida porque sé que en la sabiduría de Él, en el plano de Él, no solo no busca mi muerte, sino busca vida en abundancia aquí, en este planeta, para luego tener vida eterna. Señor, aquí estoy, soy barro, un barro perfectamente necesitado de ti. Quiero contigo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a salir de mí mismo. Ayúdame a abrir mi corazón para ti. Gracias, Jesús. Bendito seas por siempre y por siempre.